Jonathan Núñez es quien está con nosotros, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Fiscalías del Uruguay. ¿Cómo te va, Jonathan? Gracias por acompañarnos un rato. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Yo todo lo que diga puede ser usado en mi contra o no? ¿Quedo liberado? Ya estamos jugados. ¿Qué pasa con el tema de la fiscalía, Jonathan, que dicen que tienen muy poco personal, que las fiscalías están desbordadas? ¿Cuál es la posición actual del gremio que nuclea toda la fiscalía, verdad? Sí, nosotros nucleamos. Ay, esperá que te me congelaste. Aguantame un cachito que te me congelaste. A ver si podemos mejorar la comunicación con Jonathan Núñez, que es el secretario del Sindicato de Trabajadores de las Fiscalías del Uruguay. Cada vez que algún fiscal habla de algún tema que le interesa, siempre deja traslucir que hay poco personal, que el personal está desbordado, que está sobrecargado. El otro día era uno de los temas que argumentaba el fiscal de delitos sexuales, por ejemplo, para archivar una enorme cantidad de casos, no solo porque los casos no avanzaban y no tenían otras alternativas que se le iban agregando, sino que además dice que la gente está muy cansada y muy agobiada por el exceso de trabajo que tiene, porque dice que es muy poco el personal. Jonathan, no sé si escuchaba lo que yo decía. Sí, no, se me cortó un poquito. Bien. Sí, pero en cuanto al tema de personal, justamente era lo que estaba tratando de desarrollar, que nosotros, cuando se hace la estructura en 2016, esta estructura no es reforzada adecuadamente. Primero que nada, se comienza con unos números que se le dan al organismo en cuanto a denuncias. Ese número después en la práctica, cuando comienza el nuevo código, es muy superior al que se tenía inicialmente, por lo cual la estructura fue subestimada, ¿sí? Y eso después no se corrigió en cuanto a, por lo menos a los funcionarios no fiscales. Sí se estuvieron creando fiscalías e ingresando permanentemente fiscales, pero justamente se fue dando una brecha entre lo que ha sido la creación de fiscalías y el número de funcionarios no fiscales, que nunca creció y muy por el contrario ha disminuido en el correr de estos años, desde 2016-2017 hasta ahora, ¿sí? Nosotros consideramos y hemos sido muy críticos con la gestión del doctor Jorge Díaz, porque justamente nunca se tomó como prioridad el ingreso de funcionarios no fiscales. Una de las causas era que el organismo pueda hacer transposición de rubros, entonces se ha utilizado durante todo este tiempo el dinero de las vacantes para que funcione el organismo sin tener la visión política ni la visión de gestión respecto a que esto en algún momento era una bomba que estaba con el cronómetro en marcha y esa cuenta regresiva indicaba que en algún momento todo iba a explotar, y en este momento tenemos, por ejemplo, yo tengo acá datos de la sede de Cerrito, que si uno se va a agendar, por ejemplo, tiene para el 21 de julio, ¿sí? Como cualquier oyente, televidente podrá imaginar. Cuando vos me decís cuando uno se va a agendar, que es para presentar una denuncia si no viene por los carriles de la policía. Exactamente, lo que se está haciendo ahora, menciona la compañera, es que en determinados casos, que obviamente hay casos que no pueden esperar ese tiempo, se los trata de derivar se les recomienda que vayan a una seccional policial porque hay casos que no pueden esperar tanto. ¿Y esa vía más rápida, la vía a través de una seccional es más rápida? Sí, claramente, porque nosotros en Montevideo, por ejemplo, en el interior no tanto, pero en Montevideo se está agendando, ya te digo, para el 21 de julio, o sea que estamos hablando para más de un mes, para denuncias, y no estoy muy seguro, pero para cuando un abogado quiere levantar información, creo que también lo incluye eso, porque yo soy del interior y nosotros no manejamos la agenda web, pero las demoras son, inclusive ayer me llegaba un recorte de prensa de una abogada de una víctima que tenían, digamos, la información demorada porque la agenda era la agenda sí.
le demoraba mucho. Y eso se da porque no hay funcionarios. La magia no existe, las cosas no se dan por arte de magia. Entonces, cuando se pretende que un organismo funcione sin sus funcionarios, que todos los días, que año a año se van jubilando, hay compañeros que son abogados y concursaron para coordinadores técnicos, concursaron para fiscales, otros renunciaron al organismo, y todo eso que se ha perdido, uno hoy día, por ejemplo, en Cerrito se trabaja de lunes a lunes, inclusive feriados, ¿sí? Sí. Entonces los compañeros son los mismos. Cuando hablas de Cerrito son las fiscalías penales, ¿no, Jonathan? Las 27 fiscalías penales de Montevideo, que están ubicadas en Cerrito y Misiones. Ahí está. Y ahí, cuando uno va un lunes o un viernes, es un desierto, porque los compañeros que trabajan los fines de semana descansan tanto los lunes como los viernes. Ajá. Entonces, cuando uno va ahí, por ejemplo, en el call center hay solo 2 funcionarios, pero cuando digo 2 funcionarios para la atención me refiero a atender call center, toma de denuncias, ingreso de denuncias que vienen de otros organismos, que vienen por agenda. ¿Y qué pasa? Entonces, es una situación insostenible. ¿Y qué pasa si la denuncia viene por seccional policial? ¿Es más rápida? No, cuando la denuncia va por sistema, ahí va por sistema directamente. Nosotros cuando tomamos una denuncia la ingresamos en el mismo sistema que la policía. Ah, bien, bien. ¿Cuántos personales estaría faltando, no solo a las penales, sino globalmente, aproximadamente? Sí, nosotros hoy en día estamos solicitando un número total de más de 360 cargos, ¿sí? Ajá. De ingresos, por ejemplo, porque acá hay que descontarle las vacantes, no son demasiadas, pero hay vacantes de 10, de 20 funcionarios. Para dar un ejemplo, el administrativo 1, que es el de ingreso, tengo acá que hay 21 vacantes y se necesitan 98 funcionarios para cubrir todo el país, ¿sí? Esto daría un número de 77, 60 coordinadores técnicos, 60 trabajadores sociales y psicólogos, casi 40 auxiliares. Después no tenemos jefes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pocos abogados que hay, nosotros consideramos que, y esto es algo que hemos hablado con la Asociación de Fiscales, ¿sí? Que debería haber un abogado por turno, por equipo fiscal, ¿sí? Hoy en día no estamos ni cerca de eso. En la gran mayoría de sedes del interior no hay coordinadores técnicos, no hay abogados. En Montevideo hay lugares donde hay un abogado para 8 fiscalías. Eso quiere decir que ese abogado tiene que atender la demanda de 24 fiscales, lo cual cualquiera se da cuenta que es imposible. Nosotros estamos proponiendo que en una situación, digamos, esperable, existía un abogado sí por turno, y por eso que estamos pidiendo este tipo de números. Yo tengo acá una gráfica. Sí. No, decime, después te hago la pregunta. Yo tengo acá una gráfica. No estamos hablando de países europeos, no es Dinamarca, no es Suiza esto. Estamos hablando de países de la región, como Colombia, Chile, Paraguay, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente un 50 y 50% de funcionarios. Creo que somos alrededor de 650, 700, andamos en 300 y algo funcionarios fiscales y 300 y algo fiscales, ¿sí? Uh-huh. Un 50 y un 50. Por ejemplo, en lugares como Colombia hay un 21% de fiscales y un 79% son funcionarios. En Chile, 18 y 82% son funcionarios no fiscales. Paraguay tiene un 7% de fiscales y un 93% funcionarios no fiscales. ¿Y acá? En Paraguay, por ejemplo, el otro día nos comentaban que hay 4.000 funcionarios con el doble de población. Eso quiere decir que si hacemos una extrapolación lineal, nosotros deberíamos de tener 2.000. Bueno, tenemos 350. ¿Cuál es la relación acá en ese porcentaje que hacías? 50 y 50. Ah, bien. O sea que hay que bajar el número de fiscales y aumentar el número de funcionarios. Jonathan, ¿desde qué año se está dando este déficit de personal? Claro, era lo que cuando se cortó estaba tratando de explicar. El nuevo código, ¿no? Sí, en 2016 cuando se crea el nuevo código, nosotros teníamos un rol totalmente diferente en el viejo código. Claro. Entonces, ese número de funcionarios prácticamente no creció. Claro. Afrontamos esto nuevo, sí, con prácticamente lo mismo. Yo siempre le decía a Jorge Díaz que él había planificado, él había llevado un proyecto de parque de Disney
y le dieron el presupuesto de Parque Rodó, ¿no? Claro. Pero eso ya se sabía, ¿sí? Eso ya se sabía el presupuesto que nos habían dado, ¿sí? Y creemos que no se administró de la forma que debía. No han tenido respuesta adecuada con los sucesivos gobiernos, Jonathan, ni con el que estaba. Y realmente no, pero también consideramos que si bien las vacantes no son suficientes, esas vacantes se deberían de haber cubierto, ¿sí? Porque, no sé, les pongo un ejemplo. En mi sede, que es en Las Piedras, arrancamos 2 turnos, ¿sí? De código nuevo con 8 funcionarios. Hoy somos 4 turnos, el doble, y 5 funcionarios. Y en Cerrito hay un funcionario por turno. En la sede de Cerrito hay un funcionario por turno, cuando deberían haber 2. Claro, la consecuencia más visible, Jonathan, es la demora en otorgar turnos, o hay algunas otras consecuencias que pueden llamarle un poco más grave, más embromada. No, todas las tareas se ven perjudicadas porque nosotros, desde que cargamos las audiencias que se hacen de los juzgados, en el sistema nuestro, hay que transcribir audios para que cuando se prepara un juicio, hay que hacer... y no solamente tenemos la demanda de los fiscales y de todo lo que es lo interno, ¿sí? Digo, se hace desde la proveeduría hasta salir a buscar un sanitario cuando se rompe algo, ¿sí? Y también el público, viene la gente a denunciar, la gente viene a preguntar qué está pasando con mi caso, hay que agendarla o ver qué es lo que pasa, hay que ver si es una denuncia penal, porque hay veces que son cosas que tiene que ir a la vía civil y se le dice a la gente, bueno, mire, de repente mejor es que vaya a la parte de... Bueno, se me olvidó el nombre, pero cuando se hace una conciliación entre vecinos, por ejemplo, cuando hay problemas vecinales, ¿sí? Que se lo lleva a conciliación, que es más por la vía civil. Sí. Entonces, hay toda una cantidad de cuestiones que atender, todas a la misma vez, y con un 50 y un 40% menos de funcionarios. Estás enterado, no tiene nada que ver contigo, ni con el juzgado, ni con la fiscalía donde estás tú, no tiene nada que ver contigo, pero a lo mejor estás enterado. ¿Estás enterado de esto, que hay 2 denuncias contra jugadores de Peñarol? Supongo que estás enterado. Yo soy de Peñarol, así que puedo... Bien. La gente está asombrada porque fue un hecho que se dio en marzo y se denuncia en junio. ¿Es posible que haya sido por eso? ¿Porque no había turnos? ¿Porque no había lugar? ¿Porque no había no sé qué? ¿O capaz que no tiene nada que ver? Yo lo único que leí fue el titular, sí, pero ahí digo, pueden haber una cantidad de explicaciones en cuanto a por qué la denuncia no se hizo enseguida. Pero no por esto, porque esto vino por la órbita policial, supongo, ¿o no? ¿O puede ser que no? Por eso te digo, desconozco el caso. Digo, porque muchas veces las víctimas, digo, es muy difícil ir a denunciar, ¿no? Claro. Digo, a todo el que le ha tocado sabe que... No, sí, claro. Entonces, no siempre uno lo dice en el momento, yo no soy especialista, pero digo, es una cosa que se cae de maduro, que no es como cuando a uno, no sé, lo rapiñaron y está llamando a la policía. No, está bien. Capaz la policía viene y atrapa a los rapiñeros de la vuelta. Está bien, capaz que fue por eso. Para terminar, ¿qué expectativas tienen? ¿Que en la rendición de cuentas ingrese más gente o capaz que no? La primera expectativa que tenemos y lo que le estamos pidiendo al doctor Gómez es que se llenen las vacantes, ¿sí? Y que se creen nuevos cargos. Bien. ¿Sí? Porque claramente si nosotros precisamos casi 100 funcionarios administrativos que ingresen y hay 20 vacantes, claramente hay que crear esos otros cargos, ¿sí? Bien. Y bueno, está claro que esto no va a ser de la noche a la mañana, pero sí esperamos un avance importante porque esto se ha venido postergando desde hace ya 5 años. Sí, claro. Entonces cuando uno tiene una situación de este tipo, hay que tomar medidas que sean, notorias. Más bien. No como cuando dicen, si vos tenés una enfermedad grave, con una aspirina no podés curar al enfermo. Bueno, Jonathan, Las Piedras está tranquilo por estos días, ¿no? ¿O no?
Creo que sí, no lo sé, porque nunca está tranquila. Pero puede que ahora ya haya una excepción. Bueno, muchas gracias por estos minutos que nos diste, ¿sí? Gracias a ustedes. Que pasen bien.